Permítanme contarles una de esas historias reales que la vida, a veces, nos regala sin pedir permiso. Yo soy Elena, una mujer que ha visto pasar muchos años, y con ellos, muchas alegrías y algunas tristezas. Creí conocer cada rincón de mi existencia, cada matiz de las personas que amo. Pero, ¿saben? A veces, la vida tiene una forma peculiar de recordarte que siempre hay algo más, un secreto oculto esperando ser revelado. Lo que descubrí ese día, en un taller mecánico cualquiera, cambió para siempre mi percepción de mi propia hija, de mi Sofía. Era una tarde de esas en las que el sol de la Ciudad de México pega con fuerza, pero el aire, a pesar de todo, se sentía pesado, cargado de una extraña presagio. Llevaba el coche de Sofía al taller porque le hacía un ruido raro, un golpeteo que me tenía preocupada. Ella, siempre tan ocupada con sus cosas, me había pedido el favor. «Mamá, por favor, llévalo tú, que yo no tengo tiempo», me dijo con esa sonrisa que siempre me desarma. Y yo, como buena madre, accedí sin pensarlo 2 veces. Si eres madre, o si tienes hijos, sabes de lo que hablo. Uno hace lo que sea por ellos, ¿verdad? Es una verdad universal que el amor de una madre no conoce límites, y a veces, esa devoción nos hace vulnerables a las verdades ocultas. Llegué al taller, un lugar ruidoso y lleno de grasa, con ese olor a aceite quemado que te impregna la ropa. El mecánico, un hombre joven con las manos manchadas y una mirada cansada, me atendió. Le expliqué el problema y él, con la profesionalidad que lo caracteriza, empezó a revisar el coche. Mientras esperaba, sentada en una silla de plástico, mi mente divagaba entre los recuerdos de Sofía. Mi Sofía, mi orgullo, mi alegría. Desde pequeña, siempre fue una niña brillante, llena de sueños, con una energía que contagiaba. Recuerdo sus dibujos de casas con jardines enormes, sus cuentos inventados antes de dormir, sus ganas de comerse el mundo. Pensar en ella siempre me llenaba de una calidez especial, de esa satisfacción que solo una madre puede sentir al ver a su hija crecer y convertirse en una mujer. Nunca imaginé que nuestras historias de madres e hijos tomarían un giro tan inesperado. Pero ese día, esa calidez se transformó en un escalofrío. El mecánico, después de revisar el motor, se dirigió a la parte trasera del coche. «Señora, necesito revisar el maletero, a veces el ruido viene de ahí», me dijo con voz neutra. Yo asentí, sin darle mayor importancia. ¿Qué podría haber en el maletero? Quizás algunas cosas de Sofía, ropa, libros, alguna de sus herramientas de trabajo. Nada que pudiera alterar la paz de mi tarde. O eso creía yo. A mi edad, una cree haberlo visto todo, haber descifrado los secretos familiares que se esconden en cada hogar. Pero la vida, con sus giros inesperados, siempre tiene una última carta bajo la manga. El hombre se agachó, y con un clic metálico, la tapa del maletero se abrió. En ese instante, el tiempo se detuvo. El sol, que antes me molestaba en la cara, ahora parecía congelado en el cielo. El ruido del taller, los martillazos, el motor de otro coche, todo se desvaneció. Solo existía ese maletero abierto, esa oscuridad que, de repente, parecía albergar un universo de incógnitas. La escena se grabó en mi mente con una claridad que aún hoy me estremece. Un olor. Primero fue el olor. No era a aceite, ni a gasolina, ni a nada que esperaría encontrar en un coche. Era un aroma extraño, como a algo viejo, a humedad, a encierro. Un olor que me golpeó la nariz y me hizo fruncir el ceño. Mi corazón, que ya no está para sustos, empezó a latir con una fuerza inusitada, como un tambor de guerra en mi pecho. Sentí una urgencia inexplicable por saber, por entender qué era lo que provocaba esa reacción en mi cuerpo. El mecánico, con la cara más blanca que la cal, se quedó inmóvil, mirando fijamente dentro del maletero. Su expresión, antes de cansancio, ahora era de pura incredulidad, de asombro, de un miedo que se le reflejaba en los ojos. Esa fue la primera señal, la que me alertó de que algo andaba muy mal. Cuando una persona experimentada, que ha visto de todo en su trabajo, reacciona así, sabes que no es algo común. Como mujer, una aprende a confiar en esa intuición, esa voz interna que te grita cuando algo no está bien, y en ese momento, mi instinto me decía que esta era una de esas historias de vida que marcan un antes y un después. Esa voz, ese presentimiento, es una herramienta poderosa que todos poseemos, una especie de brújula interna que nos guía a través de las revelaciones familiares más difíciles. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban un poco, pero la curiosidad, esa fuerza imparable, me arrastró hacia el coche. Cada paso era una eternidad. Mi mente corría,
tratando de encontrar una explicación lógica, una razón inofensiva para esa reacción. Pero ninguna venía. Solo el eco de mis propios miedos, el temor a un drama familiar que se gestaba en silencio. Cuando llegué al lado del mecánico, me asomé con cautela. Y ahí estaba. No era ropa, ni libros, ni herramientas. Era una sombra. Una forma. Algo envuelto en una lona vieja, sucia, que apenas dejaba ver lo que había debajo. Pero la forma era inconfundible. Era grande, voluminosa, y tenía una silueta que me heló la sangre. Mi mente se negaba a darle un nombre, a aceptar lo que mis ojos empezaban a sospechar. En ese momento, la decepción me cayó encima como un rayo. Un drama familiar se cernía sobre mí. ¿Qué demonios escondía mi Sofía, mi niña, en ese lugar tan oscuro? La pregunta me taladró el alma: ¿quién era realmente la hija que creí conocer? Este misterio, se los juro, me dejó sin aliento y con el alma en un hilo. ¿Se imaginan la angustia de descubrir algo así de su propio hijo? Es una de esas confesiones de madres que nunca pensaste que tendrías que hacer, un sufrimiento materno que te consume desde dentro. El mecánico, con voz apenas audible, me dijo: señora, esto no es normal. Y con un movimiento lento, como si temiera lo que iba a encontrar, descorrió un poco la lona. Lo que vi, o lo que apenas alcancé a vislumbrar, fue suficiente para que el mundo se me viniera encima. No era un objeto inanimado. Era algo que parecía humano. O al menos, algo que había sido humano. La imagen era borrosa, pero la sensación de pavor era nítida. Mis ojos se abrieron de par en par. Un grito silencioso se ahogó en mi garganta. Mi mente se negaba a procesar la imagen, a aceptar la posibilidad. ¿Mi Sofía? ¿La niña que crié con tanto amor, con tantos sacrificios? ¿La mujer que creí conocer a la perfección? ¿Qué estaba haciendo con algo así en el maletero de su coche? Las historias para reflexionar a menudo comienzan con un momento así, un quiebre en la realidad que te obliga a cuestionar todo. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa sobre la fortaleza de mujer y la necesidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Porque solo al enfrentar la verdad podemos empezar el camino hacia la redención y, quizás, hacia el perdón familiar. No es fácil, nunca lo es. Pero es necesario. Es un testimonio de vida que espero les sirva a ustedes también, una de esas historias inspiradoras que demuestran la superación femenina frente a la adversidad. El mecánico, con una expresión de horror en su rostro, me miró. Señora Elena, dijo, su voz temblaba, creo que tiene que ver esto con más detalle. Esto es muy grave. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que mi mente pudiera siquiera formar una pregunta coherente, él levantó completamente la lona, revelando por completo el contenido del maletero. Lo que mis ojos vieron en ese instante, me dejó sin aliento, sin palabras, y con la certeza de que mi vida, y la de mi hija, nunca volverían a ser las mismas. Era una imagen que se grabaría en mi memoria para siempre, el inicio de una de esas historias para llorar, una revelación impactante que cambiaría todo. El secreto de familia revelado estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría contener. Si te ha gustado esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Lo que el mecánico desveló bajo esa lona vieja no era un simple objeto, era la verdad cruda y desoladora que me arrancó el aliento, deteniendo el tiempo en ese ruidoso taller. Mis ojos, que habían visto tanto en la vida, se negaban a creer lo que tenían enfrente. Ahí, en el maletero del coche de mi hija Sofía, yacía un cuerpo. No un maniquí, no un animal grande, sino un cuerpo humano, envuelto precariamente, con la lona empapada en una mancha oscura que solo podía ser sangre. El olor, ese hedor a tierra húmeda y putrefacción que había percibido antes, ahora se intensificaba, llenando mis pulmones y quemando mi garganta. Sentí como el aire se escapaba de mí, como si un puño invisible me apretara el pecho. El mundo se volvió borroso, y por un instante, pensé que caería al suelo. El mecánico, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, retrocedió un paso, susurrando algo que no pude entender, pero su mirada era un espejo de mi propio horror. En ese momento de shock, una pregunta se clavó en mi mente: ¿cómo es posible que uno viva una vida entera al lado de alguien y no conozca su verdadera esencia? Quizás piensen que una madre siempre conoce a sus hijos. Yo lo creía. Pero la vida,
mis queridos amigos, es una maestra implacable que nos muestra que la verdad tiene muchas capas, y que a veces, las personas que más amamos guardan los secretos más oscuros. Es una lección que se aprende con dolor, pero que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Piensen en esto por un momento: ¿cuántas veces hemos confiado ciegamente en lo que vemos, en lo que nos dicen, sin indagar más a fondo? La mayoría de las veces, damos por sentado que conocemos a quienes nos rodean. Pero la realidad es que cada persona es un universo complejo, lleno de pensamientos y experiencias que a menudo permanecen ocultos. Si quieren evitar sorpresas dolorosas, empiecen por observar los pequeños detalles, los cambios sutiles en el comportamiento, las palabras no dichas. A veces, la verdad se esconde en el silencio. Por ejemplo, si alguien cercano a ustedes cambia sus rutinas sin explicación, o evita ciertas conversaciones, no lo ignoren. Esos son los hilos que, si se siguen con cuidado, pueden desvelar lo que está oculto. La ignorancia puede ser un refugio temporal, pero el costo de no enfrentar la verdad a tiempo es siempre mucho mayor. Mi Sofía, la niña de los dibujos de jardines enormes y cuentos inventados, la joven que soñaba con comerse el mundo, la mujer que siempre me pareció tan transparente y llena de luz, ¿cómo podía ser la misma persona que escondía algo tan macabro en el maletero de su coche? La imagen de su sonrisa, de sus abrazos, de cada momento de amor que compartimos, se distorsionaba en mi mente, mezclándose con la visión de ese cuerpo inerte. Era como si dos Sofías existieran, una que yo conocía y amaba, y otra, una desconocida, capaz de algo impensable. El dolor de esa contradicción era casi tan grande como el horror del descubrimiento. Sentí una traición profunda, no solo hacia mí, sino hacia todo lo que creí que éramos como familia, hacia los cimientos mismos de nuestra relación. El tiempo pareció reanudarse con un zumbido en mis oídos. El mecánico, recuperando un poco la compostura, me miró con una mezcla de lástima y terror. «Señora Elena, tenemos que llamar a la policía», dijo, su voz apenas un hilo. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. No podía ignorar lo que mis ojos habían visto. No podía pretender que no había pasado nada. Tenía que actuar, no solo por mí, sino por la verdad, por la justicia, y por la necesidad de entender qué había sucedido. La urgencia de la situación me golpeó con fuerza. Cada segundo que pasaba era un segundo más en el que ese secreto permanecía oculto, un segundo más en el que mi hija, o quien fuera responsable, podía estar en peligro o causando más daño. La decisión era clara, aunque desgarradora. No había otra opción. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una determinación férrea. Llamar a las autoridades significaba desatar una tormenta que arrasaría con la vida que conocíamos. Significaba exponer a Sofía, a nuestra familia, a un escrutinio público y a consecuencias inimaginables. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Vivir con ese peso, con esa imagen grabada en mi retina, sabiendo que mi hija estaba involucrada en algo tan terrible. No, mi conciencia no me lo permitiría. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino. Y en ese momento, entendí que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de frente, por más abrumador que parezca. Es una lección que todos debemos aprender. A veces, el camino más difícil es el único que nos lleva a la paz, a la claridad, y a la posibilidad de reconstruir. Con la mano temblorosa, saqué mi teléfono. Cada número que marcaba era un golpe en mi corazón, un paso más hacia el abismo de lo desconocido. Pero lo que aún no sabía, lo que estaba a punto de descubrir en los días siguientes, era que este hallazgo era solo la punta del iceberg de un secreto mucho más profundo, uno que cambiaría no solo mi vida, sino la de toda nuestra familia para siempre, revelando verdades que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para escuchar. Lo que el mecánico desveló bajo esa lona vieja no era un simple objeto, era la verdad cruda y desoladora que me arrancó el aliento, deteniendo el tiempo en ese ruidoso taller. El sonido de las sirenas, que antes solo escuchaba en la televisión, ahora perforaba el aire del taller, acercándose cada vez más. Cada segundo que pasaba era un golpe en mi pecho, una confirmación de que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. Los coches de policía llegaron, sus luces azules y rojas pintando el ambiente con una urgencia que me helaba la sangre. Bajaron varios oficiales, con rostros serios y movimientos decididos. El mecánico, que hasta ese momento había estado a mi lado, se hizo a un lado, dejando que la autoridad tomara el control de la escena. Yo me quedé inmóvil, observando cómo mi realidad se transformaba en una pesadilla. Un oficial se acercó a mí, su mirada era profesional, pero noté un rastro de compasión en sus ojos. «Señora, ¿usted fue quien llamó?», preguntó con voz firme pero respetuosa.
Apenas pude asentir, mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Le expliqué, con palabras entrecortadas, lo que había encontrado en el maletero del coche de mi hija. Mientras hablaba, sentía una extraña disociación, como si estuviera contando la historia de otra persona, no la mía. Es un mecanismo de defensa que a veces la mente activa para protegernos del impacto total de una tragedia. En esos momentos de crisis, la mente humana busca desesperadamente una explicación, un sentido a lo que parece no tenerlo. Es natural querer entender el por qué. Pero a veces, la verdad es tan compleja que no cabe en una sola respuesta. Si alguna vez se encuentran en una situación donde la realidad es abrumadora, recuerden que el primer paso es aceptar lo que está sucediendo, por difícil que sea. Intentar negarlo solo prolonga el sufrimiento. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por ejemplo, si descubren una verdad incómoda sobre un negocio o una relación, no la ignoren. Enfrentarla les permitirá tomar decisiones informadas y protegerse de mayores daños. La verdad, aunque duela, siempre es el camino hacia la claridad. Los oficiales comenzaron su trabajo con una eficiencia que me impresionó. Acordonaron el área, tomaron fotografías, y un equipo de forenses llegó poco después, con sus trajes especiales y sus herramientas. El coche de Sofía, que hasta hace unas horas era un simple medio de transporte, ahora era la pieza central de una investigación criminal. Verlos manipular la lona, examinar el cuerpo con cuidado, era una tortura. Cada movimiento, cada flash de la cámara, era un recordatorio de la terrible verdad que se había revelado. Mi Sofía, mi hija, estaba conectada a esto. La idea me taladraba el alma, y no podía evitar sentir una punzada de culpa. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué señales no había visto? La culpa es una emoción poderosa, y en momentos como este, puede ser paralizante. Pero es importante recordar que, como padres, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. No podemos controlar cada decisión que nuestros hijos toman, ni cada secreto que guardan. Lo que sí podemos hacer es estar presentes, escuchar con atención y fomentar un ambiente de confianza. Si sienten que la culpa los consume, deténganse y analicen la situación con objetividad. ¿Realmente pudieron haber evitado lo sucedido? A menudo, la respuesta es no. Aprender a perdonarse a uno mismo es tan importante como perdonar a los demás. Es un paso fundamental para seguir adelante y encontrar la paz. Me llevaron a una pequeña oficina dentro del taller para interrogarme. Me preguntaron sobre Sofía, sobre sus amigos, sus rutinas, si había notado algo extraño en su comportamiento. Intenté responder con la mayor honestidad posible, pero mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podía describir a una hija que de repente se había vuelto una desconocida? Hablé de su dedicación al trabajo, de su alegría, de su independencia. Pero cada palabra sonaba hueca, vacía de la certeza que antes tenía. Sentía que estaba traicionando su confianza, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía otra opción. La verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. El oficial que me interrogaba, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, me hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Ha intentado contactar a su hija, señora Elena? En ese momento, me di cuenta de que no lo había hecho. El shock había sido tan grande que mi primera reacción fue llamar a la policía, no a ella. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban mientras buscaba su número. Cada tono de llamada era una eternidad, una espera angustiosa que prometía una confrontación que no sabía cómo enfrentar. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría lo que había encontrado? ¿Y qué me diría ella a mí? La incertidumbre era un peso insoportable. Finalmente, la llamada entró. La voz de Sofía, al otro lado de la línea, sonaba normal, despreocupada. «Hola, mamá, ¿qué pasó con el coche?», preguntó. Su tono me hizo sentir un escalofrío. ¿Era posible que no supiera nada? ¿O era una actriz tan buena que podía ocultar un secreto tan oscuro? La verdad, mis queridos amigos, es que a veces las personas que creemos conocer mejor son las que más nos sorprenden. Y lo que Sofía me revelaría en los próximos días, cambiaría para siempre mi comprensión de la vida, de la familia y de los límites del amor de una madre. La historia de ese cuerpo en el maletero era solo el principio de una red de secretos que estaba a punto de desentrañarse, y que nos llevaría a un lugar mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La voz de Sofía, al otro lado de la línea, sonaba tan normal, tan ajena al horror que yo tenía frente a mis ojos, que por un instante dudé de mi propia cordura. «Hola, mamá, ¿qué pasó con el coche?», preguntó Sofía,
su tono ligero, casi despreocupado. Esa pregunta, tan cotidiana, chocó brutalmente con la imagen del cuerpo inerte en el maletero. El oficial que me interrogaba, con su mirada fija en mí, me hizo una señal discreta para que pusiera el altavoz. Lo hice, con el corazón latiéndome como un tambor desbocado. «¿Mamá? ¿Estás ahí?», insistió Sofía, con un toque de impaciencia. Sentí la urgencia de la situación. No podía decirle la verdad, no en ese momento, no con la policía escuchando cada palabra. Tenía que pensar rápido, tenía que protegerla, o al menos, entender. «Sí, mi amor, aquí estoy», logré decir, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. El mecánico encontró un problema serio. «Necesito que vengas al taller. Es importante». Traté de mantener la calma, de que mi voz no delatara el pánico que me invadía. El oficial asintió levemente, aprobando mi estrategia. Era una mentira piadosa, pero necesaria para atraerla sin alertarla. Sofía dudó un momento. «Pero, ¿qué tan serio?». «Estoy en una reunión importante, mamá». «¿No puedes encargarte tú?». Su resistencia me hizo sentir un escalofrío. ¿Era genuina su ocupación o estaba evitando algo? Permítanme compartirles un secreto que aprendí en ese instante. En la vida, a menudo nos encontramos en situaciones donde la verdad es demasiado pesada para ser dicha de golpe. Saber cuándo y cómo revelar una verdad incómoda es una habilidad crucial. No se trata de mentir por mentir, sino de estrategia, de proteger a quienes amamos o de asegurar que la verdad se revele en el momento adecuado y de la manera más efectiva. Si alguna vez se ven en una encrucijada similar, piensen en el objetivo final. ¿Quieren una confrontación inmediata o necesitan más información antes de actuar? A veces, una pequeña desviación de la verdad es el camino más directo hacia una verdad mayor. Por ejemplo, si sospechan que un amigo está en problemas, en lugar de acusarlo directamente, pueden invitarlo a tomar un café y preguntarle cómo está, observando sus reacciones y dándole espacio para que se abra. La paciencia y la observación son herramientas poderosas. «Sofía, por favor. No puedo explicarlo por teléfono. Es algo que tienes que ver tú misma», insistí, inyectando un poco de autoridad en mi voz, pero también una súplica que esperaba que ella percibiera. «Es sobre el coche, pero también es sobre algo más. Necesito que vengas ahora». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía sentir su indecisión, su posible molestia. Pero finalmente, con un suspiro, dijo: «Está bien, mamá. Voy para allá. Dame unos 20 minutos». Colgó. El alivio fue momentáneo, rápidamente reemplazado por una ansiedad aún mayor. 20 minutos. 20 minutos para prepararme para la confrontación más difícil de mi vida. El oficial me miró. «Hizo bien, señora. Ahora, necesitamos que nos dé más detalles sobre la relación con su hija. Cualquier cosa que pueda ser relevante». Y así, mientras esperábamos a Sofía, me encontré desgranando la historia de nuestra vida, buscando pistas, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. Hablé de su infancia feliz, de sus logros académicos, de su pasión por la fotografía, de su novio, de sus sueños. Cada recuerdo era una puñalada, una contradicción con la imagen del horror que nos esperaba. Es curioso cómo la mente humana, bajo presión, busca patrones, conexiones, incluso donde no los hay. Queremos creer que todo tiene una explicación lógica, que las personas son coherentes. Pero la realidad es que somos seres complejos, llenos de contradicciones. Si quieren entender a las personas, no se queden solo con la superficie. Observen sus acciones, no solo sus palabras. Presten atención a los cambios sutiles en su comportamiento, a lo que evitan decir. A veces, la verdad se esconde en los pequeños detalles, en una mirada esquiva, en un silencio prolongado. Por ejemplo, si alguien siempre ha sido puntual y de repente empieza a llegar tarde sin una buena razón, eso podría ser una señal de que algo está pasando en su vida. No es para juzgar, sino para entender y, si es necesario, ofrecer apoyo. Los 20 minutos se estiraron como una eternidad. Cada ruido de coche que se acercaba me hacía sobresaltar. Finalmente, vi su coche, un modelo más nuevo que el que estaba en el taller, estacionarse afuera. Sofía bajó, con su elegante traje de oficina, su cabello recogido y una expresión de ligera irritación en el rostro. Entró al taller, buscando con la mirada. Cuando me vio, su expresión se suavizó un poco, pero luego sus ojos se posaron en los coches de policía, en la cinta amarilla que acordonaba el área,
y en los forenses que aún trabajaban alrededor de su viejo coche. Su rostro se puso pálido. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, su voz ahora teñida de preocupación. El oficial se acercó a ella, presentándose. «Señorita Sofía, necesitamos hacerle algunas preguntas». Sofía me miró, sus ojos llenos de confusión y un miedo incipiente. Yo solo pude tomar su mano, apretándola con fuerza, intentando transmitirle que, a pesar de todo, yo estaba allí para ella. Pero lo que estaba a punto de suceder, lo que Sofía revelaría bajo la presión de las preguntas, no solo desvelaría la identidad del cuerpo, sino que nos arrastraría a un laberinto de secretos familiares que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para enfrentar. La verdad, mis queridos amigos, a veces es más extraña y dolorosa que cualquier ficción, y lo que Sofía estaba a punto de confesar, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La mirada de Sofía, llena de confusión y un miedo que apenas comenzaba a asomarse, se encontró con la mía justo cuando el oficial se acercó a ella. «Señorita Sofía, soy el oficial Ramírez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre este vehículo», dijo el oficial, señalando el coche acordonado. Sofía apretó mi mano, su piel fría. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la lucha interna entre la fachada de profesionalismo que siempre mostraba y el terror que ahora la invadía. «¿Preguntas? ¿Sobre mi coche?». «¿Qué está pasando, mamá?», susurró, su voz apenas audible. Era evidente que no tenía idea de la magnitud del problema. La ignorancia, a veces, es una bendición temporal, pero la verdad siempre encuentra su camino. El oficial, con una calma que contrastaba con el caos de mis emociones, continuó: «Señorita, su coche ha sido implicado en un incidente grave. Hemos encontrado un cuerpo en el maletero». La frase, pronunciada con una frialdad profesional, golpeó a Sofía como un rayo. Su rostro se descompuso, el color se le fue por completo y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Soltó mi mano y dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Un cuerpo», balbuceó, su voz ahora un hilo apenas perceptible. Era el momento de la verdad, el instante en que la realidad se impone sin piedad. Aquí es donde la vida nos enseña una lección fundamental sobre la preparación. No podemos prever todas las tormentas, pero sí podemos fortalecer nuestro barco. ¿Cuántas veces hemos evitado enfrentar una pequeña verdad incómoda, pensando que desaparecerá? Pero los problemas, como las malas hierbas, crecen si no se atienden. Si en su vida hay algo que les causa inquietud, una situación que evitan mirar de frente, es el momento de hacerlo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por ejemplo, si tienen una deuda pequeña que les preocupa, no la ignoren. Hagan un plan para pagarla, por mínimo que sea el abono. Enfrentar la realidad, por dura que sea, es el primer paso para superarla. El oficial Ramírez, sin perder la compostura, le mostró una fotografía que había tomado el equipo forense. Era una imagen clara del rostro del hombre en el maletero. Sofía la miró, y un grito ahogado escapó de su garganta. Sus rodillas cedieron, y si no la hubiera sostenido, habría caído al suelo. «No, no puede ser», murmuró, sus ojos fijos en la imagen, llenos de un horror indescriptible. En ese momento, supe que ella conocía a ese hombre. La revelación, aunque esperada, me desgarró el alma. Mi hija estaba involucrada, y la profundidad de su implicación era un abismo que apenas comenzábamos a vislumbrar. La mente humana es fascinante en su capacidad de protegerse. Ante un shock tan grande, a veces se cierra, se niega a procesar la información. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Si alguna vez se encuentran en una situación donde la información es abrumadora, dense permiso para procesarla poco a poco. No intenten entenderlo todo de golpe. Permitan que su mente asimile lo que pueda, y luego, con calma, busquen las piezas restantes. Es como armar un rompecabezas, no se puede ver la imagen completa hasta que se tienen suficientes piezas en su lugar. Por ejemplo, si reciben una noticia inesperada en el trabajo que cambia sus planes, no reaccionen de inmediato. Tómense un momento para respirar, analicen la información disponible y luego, con una mente más clara, decidan el siguiente paso. El oficial le ofreció un vaso de agua, y Sofía lo tomó con manos temblorosas. Después de unos minutos, cuando recuperó un poco la compostura, el oficial le preguntó: «Señorita Sofía, ¿conoce a este hombre?». Ella asintió lentamente, sus ojos aún fijos en la fotografía. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. Es mi jefe».
el señor Morales. La confesión me dejó helada. ¿Su jefe? ¿Cómo era posible? Mi hija, una joven ambiciosa y trabajadora, involucrada en algo tan macabro con su propio jefe. La incredulidad luchaba con la creciente certeza de que mi vida, y la de Sofía, nunca volverían a ser las mismas. El oficial continuó con sus preguntas, ahora con una urgencia renovada. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Sabe cómo terminó en el maletero de su coche? Sofía negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No lo sé, yo no lo puse ahí. Lo juro, mamá, dijo, mirándome con una desesperación que me partió el corazón. Quería creerle, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero la evidencia era innegable. Su coche, su jefe, un cuerpo. La conexión era demasiado directa para ignorarla. En momentos de crisis, la confianza se pone a prueba. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega cuando la oscuridad nos rodea. ¿Cómo mantenemos la fe en las personas que amamos cuando las circunstancias parecen ir en su contra? La respuesta no es sencilla, pero comienza con la escucha activa y la suspensión del juicio. Dele a la persona la oportunidad de contar su versión, sin interrupciones, sin prejuicios. A veces, lo que parece obvio a primera vista esconde una verdad mucho más compleja. Por ejemplo, si un ser querido se comporta de una manera que les parece extraña, en lugar de asumir lo peor, pregúntenle qué está pasando. Escuchen con el corazón abierto. El oficial le pidió a Sofía que lo acompañara a la estación para un interrogatorio más formal. Ella me miró, sus ojos suplicantes, buscando apoyo. Yo asentí, apretando su mano una vez más. Estaré contigo, mi amor. No estás sola, le prometí, aunque por dentro sentía que el mundo se me venía encima. Mientras Sofía se alejaba con los oficiales, mi mente giraba. ¿Qué secretos guardaba mi hija? ¿Qué había sucedido realmente con el señor Morales? La identidad del cuerpo era solo la primera pieza de un rompecabezas oscuro y peligroso, y lo que Sofía estaba a punto de revelar en la estación de policía, no solo cambiaría nuestras vidas, sino que nos arrastraría a un mundo de intrigas y peligros que jamás imaginamos. Y créanme, mis amigos, la verdad que estaba por salir a la luz era mucho más impactante de lo que cualquiera de nosotros podría haber anticipado. Ver a Sofía alejarse con los oficiales, su figura encogiéndose bajo el peso de la situación, fue como sentir que una parte de mí se iba con ella. El mundo exterior, con sus ruidos y su gente, parecía desvanecerse. Solo existía el eco de las palabras del oficial, un cuerpo en el maletero. Mi mente, en ese instante, se convirtió en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado el señor Morales al coche de Sofía? ¿Qué relación tenía mi hija con este hombre más allá de lo laboral? Cada paso que los oficiales daban con ella, cada giro de la patrulla que la llevaba a la estación, era un golpe en mi corazón. La urgencia de entender, de saber, me consumía. Tenía que seguirla, tenía que estar ahí para ella. En momentos de crisis, la mente puede volverse un laberinto. Es fácil perderse en la preocupación, en los ¿qué pasaría si? Pero la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener la calma y enfocar la energía en lo que sí podemos controlar. Si alguna vez se encuentran con una avalancha de pensamientos negativos, deténganse. Respire. Pregúntense, ¿qué es lo más importante que puedo hacer ahora mismo? A veces, es tan simple como dar un paso, hacer una llamada, o simplemente esperar con propósito. Por ejemplo, si se sienten abrumados por una lista de tareas, no intenten hacerlas todas a la vez. Elijan la más urgente o la más sencilla y concéntrense solo en esa. La acción, por pequeña que sea, disipa la niebla de la incertidumbre. Conduje hacia la estación de policía, el camino pareciendo más largo de lo normal. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche lento frente a mí, una barrera. Al llegar, el edificio de ladrillo gris se alzaba imponente, un símbolo de la autoridad y la ley. Entrar allí, saber que mi hija estaba dentro, enfrentando preguntas difíciles, me llenó de una sensación de impotencia. Me acerqué al mostrador, mi voz temblaba al preguntar por Sofía. La recepcionista, con una expresión seria, me indicó la sala de espera. La sala de espera era un lugar frío, con sillas de plástico y un reloj que parecía avanzar con una lentitud exasperante. Cada minuto era una eternidad. Me senté, intentando ordenar mis pensamientos, pero era imposible. La imagen de Sofía, pálida y asustada, se repetía en mi mente. ¿Qué estaría diciendo?
¿Estaría confesando algo que yo no sabía? La curiosidad por la verdad era insaciable, pero el miedo a lo que esa verdad pudiera revelar era aún mayor. Es en estos momentos de espera, cuando la acción directa no es posible, que nuestra mente tiene la oportunidad de trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Si permitimos que el miedo y la ansiedad tomen el control, nos agotaremos antes de que la batalla comience. En cambio, podemos usar este tiempo para prepararnos mentalmente, para visualizar el mejor resultado posible, para fortalecer nuestra resolución. Es como un atleta que, antes de una competencia, no solo entrena su cuerpo, sino también su mente, imaginando cada movimiento, cada victoria. Si están esperando una noticia importante, en lugar de preocuparse, piensen en los posibles escenarios y cómo reaccionarían a cada uno. Esto no es para predecir el futuro, sino para estar listos para cualquier cosa. Pasaron horas. Horas de silencio, de incertidumbre. Finalmente, un oficial se acercó a mí. Era el oficial Ramírez. Su rostro no mostraba ninguna emoción, lo que me hizo sentir un escalofrío. Señora, su hija está cooperando. Ha dado su declaración, dijo, su voz monótona. Mi corazón dio un salto. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El oficial dudó un momento, luego continuó, Sofía niega haber puesto el cuerpo en el coche. Dice que no sabe cómo llegó ahí. Pero, sí admitió que tenía problemas con el señor Morales. La revelación, aunque no era una confesión de culpa, abrió una nueva puerta en el laberinto. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? La imagen de mi hija, siempre tan correcta, tan profesional, chocaba con la idea de un conflicto serio con su jefe. La curiosidad se intensificó. ¿Era un desacuerdo laboral o algo más personal, algo que pudiera explicar esta terrible situación? La identificación con Sofía, con su posible angustia, me impulsaba a querer saber cada detalle. El oficial añadió, Sofía mencionó que el señor Morales la había estado presionando mucho últimamente. Dijo que él tenía un temperamento difícil y que las cosas en la oficina no estaban bien. Esta información, aunque vaga, me dio un pequeño rayo de luz. No era una confesión de asesinato, sino una pista sobre un posible motivo, una situación tensa que podría haber escalado. El beneficio de esta información, por mínima que fuera, era que nos alejaba de la idea de un acto aleatorio y nos acercaba a una posible explicación. Mientras el oficial se alejaba, dejándome de nuevo en la sala de espera, sentí una mezcla de alivio y una nueva ola de preocupación. Sofía no había confesado el crimen, pero su relación con el señor Morales era, claramente, más complicada de lo que yo había imaginado. La verdad, mis queridos amigos, rara vez es simple. A menudo se esconde detrás de capas de secretos, de malentendidos, de situaciones no dichas. Y lo que Sofía estaba a punto de revelar, una vez que la presión de la primera declaración disminuyera, no solo desvelaría la verdadera naturaleza de su relación con el señor Morales, sino que nos arrastraría a un complot mucho más grande, un complot que involucraba a personas que jamás hubiéramos sospechado. Y créanme, la siguiente revelación cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra vida. El oficial se fue, pero sus palabras, Sofía tenía problemas con el señor Morales, se quedaron conmigo, resonando en mi cabeza como un eco persistente. Esa frase desató una tormenta de recuerdos y preguntas que me golpearon con fuerza. Me quedé sentada en esa sala de espera, sintiendo el frío de las sillas de plástico, y mi mente viajó al pasado reciente. ¿Cuándo había sido la última vez que Sofía y yo habíamos tenido una conversación de verdad, una donde ella me contara sus preocupaciones sin filtros? La verdad es que, en los últimos meses, Sofía había estado más distante. Lo atribuí al estrés del trabajo, a su ambición por crecer en la empresa. Ahora, me doy cuenta de que quizás había algo más, algo que yo no vi o no quise ver. Esa es la primera lección importante que les comparto. A veces, las señales están ahí, pero nuestra propia rutina o nuestras expectativas nos impiden verlas con claridad. Piénsenlo así, si tienen un jardín, y una planta empieza a marchitarse, al principio puede que no le den importancia. Piensan que es el clima, o que necesita un poco más de agua. Pero si ignoran esas pequeñas señales, la planta puede morir. Lo mismo ocurre con las personas que amamos. Es fundamental prestar atención a los pequeños cambios en su comportamiento, en su ánimo. No para invadir su espacio, sino para ofrecer un apoyo genuino. Si notan que alguien cercano a ustedes está más callado de lo normal, o que evita ciertos temas, no lo dejen pasar. Acérquense con cariño, pregunten cómo están, ofrezcan su escucha. A veces,
Solo necesitan saber que alguien está ahí. La idea de que Sofía tuviera problemas con su jefe me carcomía. ¿Qué tipo de problemas? ¿Eran desacuerdos profesionales, de esos que se resuelven con una buena conversación? ¿O había algo más oscuro, algo personal, que la había llevado a ocultarme la situación? La curiosidad por desentrañar esa verdad era insaciable, pero venía acompañada de un miedo profundo. Miedo a lo que pudiera encontrar, miedo a descubrir que mi hija, a quien creía conocer tan bien, guardaba secretos que ahora la ponían en una situación tan delicada. En esos momentos de incertidumbre, es fácil dejarse llevar por la imaginación, por los peores escenarios. Pero la mente es una herramienta poderosa, y podemos entrenarla para que trabaje a nuestro favor. Cuando se enfrenten a una situación donde no tienen toda la información, eviten saltar a conclusiones. En lugar de eso, concéntrense en recopilar datos, en observar, en escuchar. Es como un detective que no acusa a nadie hasta tener todas las pruebas. Su mente debe ser un laboratorio de análisis, no un campo de batalla de suposiciones. Por ejemplo, si un proyecto en el trabajo no avanza como esperaban, en lugar de culpar a alguien o asumir lo peor, reúnan al equipo, revisen los hechos, identifiquen los obstáculos y busquen soluciones juntos. La objetividad es su mejor aliada. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, el oficial Ramírez regresó. Su expresión seguía siendo seria, pero esta vez, había una pizca de algo más en sus ojos, algo que no pude descifrar. Señora, Sofía ha terminado su declaración. La dejaremos ir por ahora, pero deberá estar disponible para futuras preguntas, me informó. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pero ese alivio fue breve, porque sabía que esto era solo el principio. Cuando Sofía salió, su rostro estaba pálido y sus ojos, hinchados de tanto llorar. Corrí a abrazarla, sintiendo su cuerpo temblar. Mamá, no sé qué pasó. Te juro que no sé, me dijo, su voz quebrada. La abracé con fuerza, sintiendo la urgencia de protegerla, de creerle. En ese momento, la autoridad de la ley se sentía lejana, lo único que importaba era la conexión entre madre e hija. Mientras la llevaba a casa, el silencio en el coche era pesado. Sabía que no podía presionarla demasiado, pero también sabía que necesitaba respuestas. La identificación con su dolor era profunda, pero mi rol como madre me exigía ir más allá de la emoción. Necesitaba entender la verdad para poder ayudarla de verdad. Sofía, le dije con suavidad, el oficial mencionó que tenías problemas con el señor Morales. ¿Puedes contarme qué pasó? Necesito saberlo para poder ayudarte. Ella dudó, mirándome con ojos llenos de miedo. Mamá, es complicado. Él no era la persona que todos creían. Me estaba pidiendo cosas que no estaban bien, confesó, su voz apenas un susurro. La revelación me dejó helada. ¿Qué tipo de cosas? La promesa de una revelación extraordinaria se cernía sobre nosotros, y sentí que estábamos a punto de adentrarnos en un terreno mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Esta es la segunda lección, y quizás la más valiosa: la verdad, por difícil que sea, es el único camino hacia la libertad. Muchas veces, guardamos secretos por miedo, por vergüenza, o por creer que así protegemos a los demás. Pero los secretos, como las heridas sin curar, se infectan y crecen en la oscuridad. Si hay algo que les pesa, algo que necesitan decir, busquen a alguien de confianza. Compartir la carga no la hace desaparecer, pero la hace más ligera. El beneficio de la honestidad, aunque duela al principio, es la paz que trae consigo. Lo que Sofía estaba a punto de contarme, una vez que se sintiera segura para abrir su corazón por completo, no solo cambiaría nuestra percepción del señor Morales, sino que nos revelaría una red de engaños y peligros que se extendía mucho más allá de un simple conflicto laboral. Y créanme, mis amigos, la historia que mi hija estaba a punto de desvelar era tan impactante que redefiniría todo lo que creíamos saber sobre la ambición, el poder y los límites de la moralidad. Las palabras de Sofía, me estaba pidiendo cosas que no estaban bien, se clavaron en mi mente como una estaca. En ese instante, el mundo se detuvo. El coche, el camino, todo se desvaneció. Solo existía el eco de su voz, cargada de una verdad que yo, como su madre, no había querido ver. Llegamos a casa y la senté en el sofá, envolviéndola en una manta. El calor de la casa contrastaba con el frío que sentía en el alma. Le preparé un té, intentando darle un poco de consuelo, mientras mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué tipo de cosas?
mi amor?, le pregunté con la voz más suave que pude, sabiendo que cada palabra era una llave para abrir una puerta que quizás no queríamos cruzar. La curiosidad era insaciable, pero el miedo a lo que revelaría era aún mayor. Sofía tomó un sorbo de té, sus manos temblaban. Al principio, eran cosas pequeñas, mamá. Pedidos para ajustar algunos números en los reportes, para que la empresa pareciera más rentable de lo que era. Decía que era parte del juego, que todos lo hacían, empezó a contar, su voz apenas un susurro. Sentí un escalofrío. Esa es la primera señal de alerta, mis queridos amigos, cuando alguien intenta normalizar lo que no es normal, cuando te dice que todos lo hacen para justificar una acción dudosa. Es una táctica vieja, pero efectiva, para erosionar tu brújula moral. Si alguna vez se encuentran en una situación donde les piden hacer algo que les genera una punzada en el estómago, algo que no se siente bien, deténganse. No importa si es un jefe, un amigo o un familiar. Esa punzada es su intuición, su sabiduría interna, gritándoles que algo anda mal. Escúchenla. Es su mejor consejera. Por ejemplo, si en el trabajo les piden firmar un documento que no entienden del todo, o que les parece sospechoso, no lo hagan. Tómense el tiempo para leerlo, para preguntar, para investigar. Su integridad no tiene precio. Luego, las cosas se pusieron peores, continuó Sofía, su mirada perdida en algún punto de la pared. Empezó a pedirme que usara información confidencial de otros clientes para beneficiar a los suyos. Y cuando me negaba, se ponía muy agresivo. Me decía que si no cooperaba, mi carrera en la empresa estaba acabada. Que él tenía el poder de destruirme. La dramatización cinematográfica de sus palabras me hizo sentir como si estuviera viendo una película de terror. La autoridad de ese hombre, usada para manipular y amenazar, era repulsiva. Aquí entra en juego un principio fundamental, el poder. El poder, en manos equivocadas, puede ser una herramienta de opresión. Pero el verdadero poder, el que reside en cada uno de nosotros, es el poder de elegir. Elegir nuestros valores, elegir nuestra integridad, elegir decir no cuando es necesario. No permitan que nadie, por más alto que esté en la jerarquía, les quite ese poder. Si alguien los amenaza o los presiona para hacer algo en contra de sus principios, recuerden que tienen la opción de resistir. No es fácil, lo sé, pero el beneficio de mantener su dignidad es invaluable. La última vez, hace solo unos días, Sofía hizo una pausa, respirando hondo, me pidió que falsificara unas firmas en unos contratos importantes. Dijo que era para cerrar un trato millonario y que yo sería recompensada. Pero yo sabía que era ilegal, mamá. Me negué rotundamente. Le dije que no lo haría, que no iba a arriesgar mi futuro por sus negocios sucios. Su voz se quebró al final, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. En ese momento, sentí una mezcla de orgullo y una urgencia terrible. Orgullo por la valentía de mi hija al negarse, y urgencia por protegerla de las consecuencias de esa negativa. La identificación con su dilema era total. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la disyuntiva de hacer lo correcto o lo fácil? La vida nos pone a prueba constantemente, y es en esos momentos donde se forja nuestro carácter. Después de eso, él se puso furioso. Sofía continuó, su voz más firme ahora, como si al hablar, recuperara algo de su fuerza. Me gritó, me dijo que me arrepentiría. Y al día siguiente, cuando llegué a la oficina, él ya no estaba. Nadie sabía dónde estaba. Y luego, lo del coche. La cohesión magnética de su relato me mantenía pegada a cada palabra, cada frase me arrastraba a la siguiente revelación. La historia de Sofía no solo era la historia de una joven enfrentando la corrupción, sino también una lección sobre la importancia de la preparación mental. Ella, sin saberlo, había estado entrenando su mente para resistir. Había establecido límites, había dicho no. Y eso, mis amigos, es una habilidad que todos debemos cultivar. Si saben que van a enfrentar una situación difícil, prepárense. Visualicen cómo reaccionarían, qué dirían. La preparación no elimina el miedo, pero les da las herramientas para enfrentarlo. Lo que Sofía me estaba revelando era mucho más que un simple conflicto laboral. Era la punta del iceberg de un complot mucho más grande, una red de engaños y actividades ilícitas dentro de la empresa del señor Morales. La promesa de una revelación extraordinaria se sentía cada vez más cerca. Y créanme, lo que Sofía estaba a punto de descubrir, y lo que nosotros, juntos, tendríamos que enfrentar, no solo cambiaría nuestras vidas para siempre,
sino que expondría una verdad tan impactante que sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el poder y la ambición en el mundo de los negocios. La siguiente parte de esta historia, mis amigos, les mostrará cómo la valentía de una persona puede desvelar la oscuridad más profunda. Las palabras de Sofía, me estaba pidiendo cosas que no estaban bien, se habían transformado en una verdad cruda que ahora flotaba en el aire de nuestra sala, densa y pesada. Pero fue su siguiente frase, y luego, lo del coche, la que congeló el tiempo por completo. En ese instante, la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi angustia encajó con una precisión escalofriante. Me senté a su lado, tomando sus manos frías entre las mías. El té se había enfriado, pero el calor de mi determinación crecía. Mi amor, necesito que me cuentes todo, cada detalle, le dije, mi voz firme pero llena de compasión. Desde el principio. ¿Qué era exactamente lo que te pedía el señor Morales? La narrativa confidencial que Sofía estaba a punto de desvelar era un secreto que nos unía en un peligro inminente. Sofía respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para sumergirse en aguas profundas. Mamá, él manejaba una red de empresas fachada. Usaba la nuestra para lavar dinero de negocios ilícitos. Los ajustes en los reportes eran para ocultar esas transacciones. Y los contratos que me pidió falsificar eran para desviar fondos a cuentas en el extranjero, haciéndolos pasar por inversiones legítimas. La dramatización cinematográfica de su confesión pintaba una imagen vívida y aterradora en mi mente. No era solo un jefe corrupto, era un criminal. Aquí, mis amigos, es donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve borrosa para muchos. La tentación del dinero fácil, la promesa de una recompensa, por cerrar los ojos, puede ser un canto de sirena poderoso. Pero recuerden esto, el camino fácil casi siempre lleva a un destino complicado. La integridad no es un lujo, es una necesidad. Es el cimiento sobre el que construyen una vida de paz y respeto propio. Si alguien les ofrece un atajo que compromete sus valores, piensen en el costo real. No es solo el dinero, es su reputación, su libertad, su tranquilidad. Por ejemplo, si un compañero de trabajo le sugiere inflar los gastos de un proyecto para obtener un bono extra, piensen en las consecuencias a largo plazo, no solo en el beneficio inmediato. La honestidad siempre paga los mejores dividendos. Y cuando me negué a falsificar esos contratos, fue cuando se puso realmente violento, continuó Sofía, sus ojos reflejando el terror de ese momento. Me dijo que yo ya sabía demasiado, que si hablaba, me arrepentiría. Que él tenía gente muy poderosa que podía hacerme desaparecer. La autoridad de ese hombre, usada para intimidar, era una fuerza oscura que buscaba aplastar la voluntad de mi hija. Es crucial entender que la intimidación es una táctica para despojarte de tu poder. Cuando alguien intenta asustarte, lo que realmente busca es controlarte. Pero el miedo, aunque real, no tiene por qué paralizarte. Puede ser un motor para la acción, una señal de que estás en el camino correcto, defendiendo algo valioso. La identificación con la vulnerabilidad de Sofía me impulsaba a protegerla, pero también a empoderarla. El beneficio de enfrentar el miedo, en lugar de huir de él, es que te fortalece y te revela una resiliencia que no sabías que tenías. Mamá, creo que él sabía que yo no iba a ceder, dijo Sofía, su voz ahora más firme, como si la verdad la liberara. Por eso desapareció. Y lo del coche, creo que fue una advertencia. Para que yo no hablara. Para que entendiera que él no bromeaba. La cohesión magnética de su relato me mantenía en vilo, cada palabra construyendo una imagen más clara y peligrosa. La urgencia de actuar, de entender la magnitud de la amenaza, era palpable. La mente humana es fascinante. En momentos de crisis, puede ser nuestro peor enemigo, llenándonos de pánico. Pero también puede ser nuestra mejor aliada, si la entrenamos para analizar, para buscar soluciones. Cuando se enfrenten a una situación abrumadora, no se dejen llevar por el caos emocional. Tomen un respiro, evalúen los hechos, y busquen el siguiente paso lógico. Es como un ajedrecista que, ante un movimiento inesperado del oponente, no se desespera, sino que analiza el tablero para encontrar la mejor respuesta. Pero no voy a callarme, mamá, Sofía me miró a los ojos, y vi en ellos una chispa de determinación que me llenó de orgullo. No puedo. No después de lo que me pidió. Y no después de lo que le hizo a ese hombre en el coche. Su declaración fue una promesa, un compromiso con la verdad que resonó en mi corazón. Lo que Sofía estaba a punto de desvelar, una vez que procesáramos toda esta información y encontráramos la manera de actuar, no solo expondría la red de corrupción del señor Morales,
sino que nos obligaría a enfrentar fuerzas mucho más grandes y peligrosas de lo que habíamos imaginado. La curiosidad insaciable por saber quiénes eran esos poderosos detrás de Morales, y qué otros secretos ocultaban, nos arrastraba a un abismo de revelaciones. Y créanme, mis amigos, la historia que se desarrollaría a partir de ese momento no solo pondría a prueba nuestra valentía, sino que nos enseñaría que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, redefiniendo todo lo que creíamos saber sobre la justicia y la lucha por lo correcto. Las palabras de Sofía, pero no voy a callarme, mamá, resonaron en el silencio de la sala, no como un eco de miedo, sino como el estruendo de una campana que anunciaba una nueva batalla. En ese instante, el tiempo no solo se congeló, sino que se reconfiguró. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos guerreras, unidas por la verdad y la justicia, frente a un enemigo invisible y poderoso. Mi mente, que segundos antes estaba sumida en la angustia, ahora se enfocaba con una claridad asombrosa. No lo harás sola, mi amor, le dije, apretando sus manos. Juntas vamos a desenmascarar esto. Pero tenemos que ser inteligentes, muy inteligentes. La narrativa confidencial que estábamos a punto de construir no era solo una historia, era un plan de acción, un mapa para navegar por aguas peligrosas. La noche se hizo larga. No dormimos. En lugar de eso, nos sentamos en la mesa de la cocina, con una libreta y un bolígrafo, desglosando cada detalle que Sofía recordaba. Cada nombre, cada fecha, cada transacción sospechosa. Era como armar un rompecabezas macabro, donde cada pieza revelaba una parte más oscura del panorama. La dramatización cinematográfica de esa noche, con la luz tenue de la lámpara y el susurro de nuestras voces, se grabó en mi memoria. Era el momento en que la inocencia se desprendía para dar paso a la estrategia. Aquí, mis queridos amigos, es donde entra en juego la importancia de la planificación. Cuando se enfrentan a un desafío que parece insuperable, la primera reacción suele ser el pánico. Pero el pánico es el enemigo de la acción efectiva. En lugar de eso, respiren hondo y empiecen a desglosar el problema en partes manejables. ¿Qué información tienen? ¿Qué necesitan saber? ¿Quién puede ayudarles? Es como construir una casa, no se empieza por el tejado, sino por los cimientos. Cada paso, por pequeño que sea, los acerca a su objetivo. Por ejemplo, si tienen un problema financiero grande, no se abrumen. Empiecen por listar sus deudas, sus ingresos, y luego busquen un experto que les ayude a crear un plan de pago. La claridad es poder. La curiosidad insaciable nos impulsaba. ¿Quiénes eran esos poderosos detrás del señor Morales? Sofía había mencionado que él siempre hablaba de los de arriba, de gente con mucho peso en la ciudad. La promesa de una revelación extraordinaria nos mantenía despiertas, pero también nos llenaba de una urgencia palpable. Sabíamos que cada minuto contaba. Necesitamos pruebas irrefutables, Sofía, le expliqué. Algo que no puedan negar. Documentos, correos, grabaciones, lo que sea. Ella asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Recordó que tenía copias de algunos correos electrónicos sospechosos en su computadora personal, correos que Morales le había enviado con instrucciones veladas sobre los ajustes y las inversiones. Este es un punto crucial, mis amigos, la evidencia. En cualquier situación donde se sientan vulnerables o en desventaja, la prueba es su escudo y su espada. No confíen solo en su palabra o en la de otros. Documenten todo. Guarden correos, mensajes, grabaciones, si es legal en su jurisdicción, recibos, cualquier cosa que pueda respaldar su versión de los hechos. Es como un abogado que prepara un caso, no va a la corte sin pruebas sólidas. Su beneficio es que, con evidencia, su voz se vuelve innegable. Mientras revisábamos los correos, un nombre apareció una y otra vez, no como remitente, sino mencionado por Morales en un tono de reverencia, el arquitecto. No era un nombre común en el organigrama de la empresa, pero Morales siempre lo citaba como la mente maestra detrás de las estrategias más audaces. La cohesión magnética de la información nos llevaba a un punto central. ¿Quién es el arquitecto?, le pregunté a Sofía. Ella frunció el ceño. Nunca lo vi en la oficina, mamá. Morales solo hablaba de él por teléfono o en reuniones muy privadas. Decía que era el verdadero dueño de todo, el que movía los hilos desde las sombras. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, mis amigos. La verdadera sorpresa, la que nos dejó sin aliento, no fue descubrir que el arquitecto era un político influyente o un magnate desconocido.
No. La verdad era mucho más cercana, mucho más dolorosa. Mientras Sofía buscaba en sus archivos antiguos, encontró una foto. Una foto de una cena de gala de la empresa, de hace unos años. En ella, el señor Morales sonreía junto a un hombre mayor, de aspecto amable y respetable, con una sonrisa cálida y ojos penetrantes. Un hombre que yo conocía. Un hombre que Sofía conocía. Mamá, Sofía susurró, su voz temblorosa, señalando la foto. Ese es, el señor Benavides. El fundador de la empresa. El que siempre nos daba los discursos sobre ética y valores. El señor Benavides. El hombre que había construido la empresa desde cero, el mentor de Morales, el símbolo de la honestidad y el éxito. Él era, el arquitecto. La revelación fue como un golpe en el estómago. La autoridad que él representaba, la confianza que inspiraba, todo era una fachada. Él era el verdadero cerebro detrás de la red de corrupción, usando a Morales como su peón y a la empresa como su tapadera. Mis amigos, esta es la lección más profunda que podemos aprender: el mal no siempre se presenta con cuernos y cola. A menudo, se disfraza de virtud, de éxito, de respeto. Se esconde detrás de sonrisas amables y discursos inspiradores. La verdadera sabiduría no está en juzgar por las apariencias, sino en escuchar esa voz interior, esa punzada de la que les hablé antes, que les dice cuando algo no está bien, incluso si todo a su alrededor parece perfecto. Sofía y yo, armadas con la verdad y las pruebas, decidimos no callar. No fue fácil. Enfrentamos amenazas, presiones, pero nuestra determinación era más fuerte. Al final, la justicia prevaleció. El señor Benavides y Morales fueron expuestos, y la empresa fue reestructurada bajo nuevos principios de transparencia. La vida nos enseña que la integridad es el activo más valioso que poseemos. No importa cuán grande sea la tentación, o cuán poderosa la amenaza, aferrarse a sus valores es lo que les permitirá dormir en paz y construir una vida con verdadero significado. El camino de la verdad puede ser solitario y difícil, pero al final, siempre ilumina el camino hacia la libertad. Si esta historia les ha tocado el corazón y les ha dado una nueva perspectiva, les invito a darle me gusta a este video y a seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para más historias que transformarán su manera de ver el mundo. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.